Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Gabriel Valtierra García, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión estaremos analizando el reto número 6, que tiene como nombre Litigio Estratégico, perteneciente a la materia Juicio de Amparo 2. Un gusto estar de regreso con ustedes. ¿Ven que estamos seguido aquí transmitiendo con ustedes? Vamos a arrancar. Antes de comenzar, vamos a brindar una breve definición sobre el litigio estratégico. Juan Carlos Gutiérrez Contreras y Andrea Meraz, en sus respectivas obras, nos mencionan lo siguiente. El litigio estratégico busca satisfacer por una parte las aspiraciones de transformación legal y el impacto social, pero también avanzar en la protección de los derechos de las víctimas implicadas en el caso. Además, debemos de tener en cuenta que una decisión, resolución o sentencia positiva avanzará en la protección de los intereses de la víctima y permitirá reformas legales adecuadas y beneficiará en el futuro a personas en igualdad de situaciones. Debemos de tener en cuenta que las etapas del litigio estratégico son 5 y son las siguientes: conocer la situación, en busca de un plan, conocer el derecho, un caso relativo y pensar en términos de justicia. Ahora, si nosotros nos vamos a otra definición más simple, hay que recordar que Miguel Carbonell nos expresa que el litigio estratégico es entre lo justo y lo legal. A continuación se realizará el análisis del litigio estratégico y acceso a la información, y vamos a contar con el apoyo del siguiente libro que vamos a mostrar a continuación, que tiene como nombre El litigio estratégico en México, la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. Además, recordemos nosotros que dentro de nuestra carrera y en un video que yo mencioné anteriormente, que vemos la materia de Juicio de Amparo 1. Es muy importante poder llevar a cabo y comprender esta materia porque en ella a grandes rasgos les voy a comentar qué es lo que se ve, que es los inicios del juicio de amparo, las jurisprudencias, que es un elemento importante que se deben de analizar siempre, el control de la constitucionalidad, legalidad y el juicio de amparo, la competencia para conocer el juicio de amparo, procedencia, los incidentes y la suspensión del acto reclamado. Entonces es de suma importancia que nosotros podamos llevar esta materia y comprenderla porque es un complemento de esta materia, Juicio de Amparo 2. Vamos a brindar respuesta a los planteamientos solicitados. Son 2 preguntas. En una vamos a contestar: ¿cuál es la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico? Y la segunda pregunta se basa en un caso práctico que se haya utilizado el litigio estratégico. Y finalmente vamos a dar una conclusión. Vamos a dar respuesta a la primera pregunta. Como habíamos mencionado, ¿cuál es la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico en relación a lo que al documento que vamos a analizar? Primeramente nos menciona que existe la Clínica Legal de los Intereses Públicos, que es CLIP, que pertenece al Departamento del Derecho del Instituto Tecnológico de México, abreviado ITAM. Es un proyecto de formación de abogados con responsabilidad social y educación en los derechos humanos. El objetivo de dicho proyecto es vincular la enseñanza clínica del derecho, los derechos humanos, la investigación aplicada, la interacción académica, sociedad civil y el compromiso con el ejercicio del derecho en interés público. Debemos de considerar que es muy importante esta institución porque en ella también, aparte de forjar a futuros juristas, les da términos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Y como habíamos mencionado en la definición, se tiene una serie de casos en donde principalmente se tiene que velar por los derechos de la persona, en su caso puede ser el quejoso, para que no se le puedan violentar y sobre de eso tomar una base de esos casos para que en futuros casos que llegaran a ocurrir esas mismas situaciones de violación en sus derechos, principalmente pueda ser de expresión, incluso también pueda ser que en algún momento tuvieron alguna violencia física, fueron molestados, dependiendo el caso que sea, ahí ellos puedan tener esa base
y puedan aplicarlo para futuras situaciones que se les fuera a presentar. Ahora, debemos de tener en cuenta que una de las herramientas que la clínica promueve para litigar estratégicamente es el acceso a la información y principalmente se considera un elemento fundamental tanto para una sociedad y sobre todo es el derecho a la información pública. ¿Por qué digo a la sociedad? Porque muchas de las ocasiones en años anteriores recordemos que no había tanto el acceso a la información como ahorita. Un ejemplo que puedo mencionar es que solamente se contaba con la televisión. Ahora en la actualidad se tienen Facebook, Twitter, Instagram, se tiene hasta incluso los periódicos de la jornada, se tienen hasta incluso el AM, todo ese tipo de medios en donde nosotros podemos conocer la información política, deportiva, espectáculos, dependiendo del ramo que a nosotros sea de nuestro interés. Y eso ha beneficiado a las personas, porque de ello ellos pueden estar enterados de cómo van las finanzas de nuestro estado, de nuestro país, comparar también el peso con el dólar. O sea, ha traído muchos beneficios, pero también en ocasiones ha traído desventajas en las cuales también hay muchas veces que no se maneja la información de manera adecuada y se puede prestar a malinterpretaciones o incluso que pueda generar en algún momento ese dominio de mala información que pueda incluso tomarlo a mal para una futura proyección que se pueda tener en el país y puedan decir, ¿sabes qué? Mira, en el país se tuvo este desarrollo del 25%, pero pues nosotros tenemos acá otros datos diferentes a los que tú tienes. Entonces, siempre es importante consultar que la información sea fidedigna. Ahora, ¿por qué menciono que el derecho a la información pública? Muy simple. Porque como habíamos mencionado, las personas requieren de información generada de los entes públicos y sobre todo, el derecho a ella se encuentra garantizado por el Estado, con fundamento en el artículo 6 constitucional, que toda persona es libre de conocer la información que requiera, sin necesidad que se le pueda ocultar. Ella siempre tiene que estar presente para poder revisar, como habíamos mencionado, en el ámbito que sea de su interés. Otra, el acceso a la información representa un método de observación que parte de la sociedad, principalmente de las actividades que desempeña el gobierno y sus miembros, como lo habíamos mencionado anteriormente, que se le debe de obligar a pegarse a las normas que regulan y procuran que hagan bien su trabajo. Podríamos decir ahí, yo les paso una reflexión. Conforme a esto que tenemos derecho a la información, ustedes díganme, ¿consideran que las autoridades cumplan realmente su trabajo como debe de ser? Se los dejo como reflexión y de tarea para que lo investiguen. Otra, la información es fundamental para la toma de decisiones de las personas. Esto es muy importante porque nosotros al tener mayor información vamos a tener un amplio criterio que nos va a permitir ayudar en tomar una mejor decisión. Y como verse un dicho, no nos vamos a la primera, sino que directamente vamos a tener esto y esto de información. Recabamos lo más interesante, lo que más sea como un tipo lluvia de ideas, tomamos la mejor decisión y vamos a hacerlo mejor. Es necesario crear conciencia también de las garantías individuales que otorga la Constitución. Como recordamos, es importante que también darle una leída a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero al 29, en donde nos habla principalmente de los derechos, anteriormente garantías individuales, que cada uno de ciudadanos tenemos, como principalmente es derecho a la vida, que nos den un domicilio, que no podemos ser molestados en nuestro domicilio bajo una cierta orden, y entre otros derechos que nosotros tenemos que revisar de ciertos artículos, del 1 al 29. También de todo esto que generó la sociedad y de todo esto que nosotros vemos, que el derecho a la información, nació la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental. Esta se adoptó en el 2002, como mencionábamos, que fue por la participación de los grupos de sociedad que se llevó la iniciativa en el Congreso. Curiosamente, ¿qué creen? Investigando cada uno de los estados, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, todos ellos coincidieron en su artículo número 1. ¿Qué creen que dice el artículo 1?
proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales, autónomos o con autonomía legal, cualquier otra entidad federal. En todos y en cada uno de ellos, de los que había mencionado, curiosamente, todos coinciden en el artículo 1 de la ley que mencionábamos de transparencia, porque aquí lo que se busca es ser lo más transparente posibles. Yo les digo otra reflexión. ¿Ustedes consideran en la actualidad que nuestras autoridades han sido transparentes con nosotros? Se los dejo de reflexión. Ahora, otro aspecto importante es que aquí nosotros vemos la relación del derecho a la información como una herramienta de apoyo. ¿Por qué? Nos permite la investigación, nos permite la difusión de los derechos humanos, nos permite el diseño de estrategias y, ¿qué creen? Un litigio estratégico exitoso. Ahora, en la segunda pregunta nos comenta que identifiquemos un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico y del acceso a la información. ¿Y qué creen? Sobre todo aquí hay un punto muy importante que estamos omitiendo y que también debemos de tener en consideración. Investigué 2 notas periodísticas que nos habla acerca de si el Internet se considera un derecho humano. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué consideran? ¿Sí creen que sea un derecho humano el uso del Internet? Se los dejo de tarea para que lo reflexionen. Debemos de tener en cuenta que dentro de las notas periodísticas que investigamos, las Naciones Unidas nos definen que todos los derechos humanos como son derechos inherentes que todo ser humano debe tener. No se debe discriminar ni por género, ni por religión, ni por temas políticos, raza, nada de eso. Todos contamos con ellos. ¿Pero qué creen? Que entre los derechos enunciados está el derecho a la vida, el derecho a la libertad, en los cuales no debe de ser la persona sometida a esclavitud ni a una tortura. Es más, todos somos libres, debemos de ser libres de expresión. Yo les paso una reflexión que es importante que tengan, otra es muy importante mencionarlo. ¿Ustedes creen, yo les digo esto, ustedes creen que cuando una persona comete un acto delictivo, hablemos un feminicidio, un homicidio, dependiendo el delito que se cometa, ¿ustedes consideran justo que la persona que investiga la verdad y que, como decimos en el litigio, busca proteger en algún momento su derecho humano violentado, por buscar la verdad, la maten? ¿Consideran eso justo? Porque yo no lo considero justo, pero igual se los dejo como reflexión. Entonces debemos de tener en cuenta un aspecto muy importante dentro de él, que como mencionamos que somos libres, un país soberano, que es lo que debemos de destacar. Hubo un profesor, esto se promovió por la Universidad de Birmingham, que es del Reino Unido, que propone que ahora que el Internet y el acceso en línea sean declarados como un derecho humano básico y autónomo. Entonces, aquí esa misma universidad comentó que las personas de todo el mundo dependen mucho del Internet para ejercer su derecho socioeconómico, como educación, salud, incluso también para buscar empleo, una vivienda, dependiendo del interés de cada persona. Ahora, Merton Regis, que es un profesor de ética global de esta misma universidad que comentamos, menciona él a las autoridades públicas que se debe de proporcionar el acceso gratuito a Internet a quienes no pueden permitírselo, porque también debemos de tener en cuenta que hay personas de escasos recursos y esas personas no tienen derecho o incluso se les priva de la educación por no contar con el recurso para poder pagar Internet, para poder pagar un dispositivo electrónico. Ya en la actualidad debemos de tener en cuenta que ya nosotros dependemos mucho de la tecnología y anteriormente no era así. Un caso claro y ejemplo es, dependemos mucho, ya ahorita ya en la actualidad por lo regular ya no hacemos operaciones mentales, ya utilizamos el celular o la calculadora, más rápido y más práctico, pero también hay que poner en práctica nuestras habilidades.
Entonces mencionábamos esto, principalmente que este profesor comentaba esto, que es de suma importancia que el Internet sea un derecho. ¿Por qué? Porque en ellos directamente se tiene que cada persona está teniendo esta libertad de poder ver, analizar, consultar, tener mejores oportunidades en su vida. Y como él menciona, y como lo habíamos comentado anteriormente, que permite a los usuarios presentar solicitudes de empleo, enviar información médica a los profesionales sanitarios, gestionar sus finanzas y negocios, hacer reclamaciones a la seguridad social y presentar evaluaciones educativas así como la vivienda. O sea, ¿se imaginan? Ya todo literalmente lo haces a la comodidad de tu hogar. Ya ahorita en los bancos puedes tú hacer transferencias electrónicas. Incluso también en la computadora puedes ver empleos que te sean viables o no te sean viables. Puedes revisar la casa a tu gusto. Y si nos vamos más allá, vehículos a tu gusto. Todo puedes encontrar desde la comodidad de tu casa, pero gracias a qué red social lo puedes hacer, al Internet. Yo les digo, consideran que el Internet debe de ser un derecho y es fundamental para nosotros. ¿Y en la actualidad es importante? Reflexiónenlo. Ahora, en la segunda nota periodística, para complementar lo que nos dijo este profesor de la Universidad del Reino Unido, es que la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, adaptó la resolución sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. Tenemos una reflexión de Frank Larue, que es de relator especial de la ONU, nos menciona lo siguiente: la única y cambiante naturaleza de Internet no solo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de los derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto. Debemos de tener en cuenta, igual como lo habíamos abordado anteriormente, que cuando hablamos de derechos humanos, debemos de asociarlos a conceptos como la libertad de expresión, la democracia, igualdad, entre otros, ya que se trata de involucrar a la ciudadanía en las decisiones que la atañen directamente a ella. Como también lo habíamos comentado anteriormente, que nosotros somos libres de revisar el área que sea de nuestro interés, pero también nosotros debemos ser parte de las decisiones que se puedan tomar. No olvidemos que tenemos ese derecho. Ahora sí están viendo la relación que tiene el derecho, el litigio estratégico y ahora esto con el Internet. Ahora debemos de tener en cuenta que también la información y la expresión o manifestación de las ideas, pues se requiere también de ciertos mecanismos de transparencia que pasan obligadamente por nuevas tecnologías de la información. Como mencionábamos, ser totalmente transparentes lo que más se pueda. Ahora, el 4 de julio del 2018, la ONU adoptó la resolución sobre los derechos humanos en Internet, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que son elementos clave y fundamentales para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. La resolución refuerza la trascendencia de la protección y garantías para el ejercicio de los derechos humanos en la línea. Ahora, nosotros debemos de tener en cuenta que debe de haber también una confidencialidad y como todo, debemos nosotros de utilizar estos medios tecnológicos con responsabilidad, porque muchas de las ocasiones la gente esto abusa. ¿Y qué me refiero que abusa? Muy simple, que en ocasiones pueda haber información que sea confidencial y que, por ejemplo, alguna sentencia, alguna página de alguna de CETES, de UDIs, y que incluso esa información que se le otorgue, ¿qué creen? Que la venda al mercado negro o haga mal uso de la misma. Entonces hay que ser lo más transparentes posibles. ¿Por qué? Porque a la medida de que nosotros lleguemos a abusar de esos medios, se nos pueda limitar incluso el uso de esa información. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, hay que ser lo más transparentes posibles. Ahora, otro detalle que también debemos de tomar en cuenta es que todos estos medios tecnológicos nos han estado apoyando para nosotros poder reclamar nuestros derechos y también así nuestras obligaciones. Tengo unos ejemplos totalmente, pues conmovedores, se pueda decir en parte, que nosotros hemos visto en las redes sociales cómo las autoridades han abusado de las personas, hasta incluso en quitarles un carrito de pan, donde ellos realmente están trabajando de manera honrada, pero
por el hecho de querer generar más dinero o querer ellos decir que hicieron un cierto volumen de meta de actividades delictivas, hacen eso. O incluso también embargos de manera innecesaria, o en el peor de los casos que podemos comentar nosotros en los abusos que hemos sufrido de autoridades, los tránsitos, que hasta incluso quitar 2 placas a un vehículo. O sea, ¿ustedes consideran justo eso? Por todo esto que se ha hecho y por todas estas situaciones de abusos, es por ello que es importante el uso del Internet, porque ahí nosotros podemos denunciar los abusos de las autoridades y de ahí poder tomar una medida necesaria para que esto ya no se vuelva a repetir. Yo les paso otra pregunta que es muy importante. ¿Ustedes consideran justo todos los abusos que vemos en redes sociales por las autoridades, donde golpean a un civil y lo dejan sangrado? ¿O en el peor de los casos, que incluso hagan una desaparición forzada? ¿Consideran justo eso? Se los dejo como reflexión. Ahora, para concluir con estas 2 preguntas, les voy a mencionar lo siguiente. Es muy importante el litigio estratégico, principalmente para que se puedan respetar los derechos de una persona o un ciudadano. Y además, sobre de ello, como habíamos mencionado, es importante tener el acceso a la información para nosotros estar totalmente informados de lo que está ocurriendo en nuestra actualidad y sobre todo ver qué medidas podemos tomar en lo que a nosotros nos corresponde como ciudadano. Es una herramienta fundamental que debemos de tener nosotros como juristas y que debemos de identificar cómo son sus principios y sobre todo hay que recordar este aspecto como nosotros como juristas, es proteger principalmente los derechos ante un juez que esté teniendo un imputado, esté teniendo una persona que se le estén violentando. Esa es principalmente la herramienta importante del litigio estratégico y sobre todo el juicio de amparo. Proteger los derechos de los ciudadanos. Porque si nosotros vamos allá afuera, ¿cuántas personas le han violentado sus derechos? O detenciones sin leerles sus derechos. O lo peor aún, ¿qué creen? ¿Ustedes qué se imaginan? Agarrar a personas y declararlas culpables sin ellas haber sido culpables. ¿Es justo? Es por eso que debemos de considerar esta herramienta que es de suma importancia el litigio estratégico, para proteger esos derechos, para proteger a las personas, para el que no es escuchado, escucharlo y poder ver en nuestras posibilidades cómo nosotros lo podemos ayudar. Es importante y hay que aplicarlo nosotros. Y sobre todo, aportar nuestro granito de arena. Nosotros podemos marcar la diferencia. Ahora debemos de tener en cuenta nosotros que a lo largo de nuestra carrera hemos tenido un tronco común en las materias. Yo les recomendaría a los compañeros que también van iniciando y principalmente a los que también vamos avanzados, que tanto la materia de hermenéutica jurídica, derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional, son principalmente la columna vertebral del juicio de amparo y no olvidemos también la rama penal y la rama civil. Yo lo que les recomendaría también mucho ampliamente es que ustedes sigan el orden como yo lo hice, de tomar primero juicio de amparo 1, posteriormente derecho procesal penal, juicio de amparo 2, para estar listos en la materia de taller de juicios orales en materia penal. Materia muy interesante y que próximamente nos vamos a ver ahí en un video, de cómo formular un alegato de apertura. Por último, les recomiendo estas bibliografías. Como todo buen jurista, realmente me han servido mucho. Espero que también a ustedes les sea de utilidad. Y sobre todo, les recomiendo una película que actualmente ha dado mucho de reflexión, como mencionamos. Vamos a tener ya una cuarta tarea. Se llama Sonido de Libertad. Les recomiendo que la vean, la reflexionen y sobre todo investiguen más a detalle la bibliografía de Timothy Bayard, que es el principal autor de esa película. No les voy a dar más detalles, solamente les digo que es un activista. Analícenla, véanla y sobre todo aportar nuestro granito de arena como él lo hizo con varias víctimas que protegió sus derechos humanos. Por último, les recomiendo las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que salen cada viernes. Es importante leerlas, ya que hasta incluso nos pueden servir a la medida de nuestros retos y en nuestra vida profesional.
Por mi parte sería todo. Que tengan un excelente día. Agradezco mucho el que hayan visto mi video. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Buen día.